Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu refugio favorito para navegar las turbulentas aguas de las telenovelas turcas. Estoy absolutamente electrificada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al club de los adictos al drama otomano. Me llamo y me declaro oficialmente una apasionada exploradora del universo de las series turcas, desde los suspiros robados bajo la luna hasta los complots palaciegos dignos de un tratado de Maquiavelo. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un pantano de chismes y especulaciones que, francamente, me tiene mordiéndome las uñas hasta el codo, y sé que a muchos de ustedes también. Vamos a diseccionar, cual cirujanos del corazón, el supuesto rechazo de Melissa a Kerem, el tsunami de consecuencias que desató, y por supuesto, la omnipresente sombra de Hande Erçel. Sí, mis queridísimos fanáticos, abróchense los cinturones porque esto va a ser más picante que un plato de asterisco Akbay Versalas asterisco. Pero antes de que nos hundamos hasta el cuello en este drama digno de Shakespeare, permítanme recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni una sola migaja de información, teoría conspirativa o análisis profundo de sus series turcas favoritas. Además, me hacen un favor enorme. Ahora sí, descorchemos la botella del chisme y vayamos al grano. Comencemos con la serie que, cual imán para la controversia, siempre termina gravitando hacia el centro de este tipo de debates, asteriscos en Calcap asterisco o asterisco Lofi sin deer asterisco como la conocemos en algunos rincones del mundo. Esta comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, interpretada con una chispa arrolladora por la talentosísima Hande Erçel, y a Serkan Bolat, el arquitecto gélido con un interior ardiente al que dio vida el irresistible Kerem Bürsin. Asteriscos en Calcap asterisco es mucho más que una historia de amor predecible. Es una exploración de la pasión, la vulnerabilidad y las complejidades de las relaciones humanas, todo aderezado con un toque de humor ácido y paisajes impresionantes. Nos cuenta la historia de Eda y Serkan, que comienza con un contrato falso y termina, bueno, ya sabemos cómo termina. Pero la verdadera magia de la serie reside en la química volcánica entre Hande y Kerem, una conexión palpable tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance en la vida real se convirtió en un fenómeno global, acaparando portadas de revistas y alimentando las fantasías de millones de fans. Y la ruptura inevitablemente también lo hizo, dejando un vacío en los corazones de aquellos que creyeron en su cuento de hadas moderno. Ahora adentrémonos en el laberinto de por qué mencionamos a Melissa. Aclaremos algo, Melissa no es un personaje de asteriscos en Calcap asterisco. El rechazo de Melissa es, en realidad, una construcción social, una interpretación de las interacciones y señales que Kerem pudo haber emitido hacia Melissa Dongel, otra actriz turca de belleza deslumbrante, tras su separación de Hande. Este supuesto interés, que nunca fue confirmado oficialmente, generó un terremoto de proporciones bíblicas entre los fanáticos, quienes se sintieron decepcionados, traicionados e incluso abandonados por la idea de que Kerem siguiera adelante tan rápido después de su relación tan pública, documentada y adorada con Hande. ¿Fue Kerem simplemente amable y cordial con una compañera de profesión? ¿O había algo más en el aire? La respuesta, amigos míos, permanece envuelta en el misterio. El drama con Hande Erçel se intensificó exponencialmente porque, seamos honestos, cualquier rumor o noticia sobre la vida amorosa de Kerem sería inevitablemente analizado, comparado y contrastado con su romance anterior con Hande. Los fans que invirtieron tiempo, energía y una considerable cantidad de emociones en su relación, interpretaron el supuesto interés de Kerem en Melissa como una bofetada en la cara, una falta de respeto hacia Hande y hacia la memoria de la relación que habían compartido. La situación se vio exacerbada por el silencio ensordecedor de los involucrados, la falta de confirmación o negación por parte de los tres actores, lo que permitió que los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas florecieran cual malas hierbas en un jardín descuidado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con ejércitos de fans leales a Hande y Kerem luchando por defender a sus ídolos, mientras que otros simplemente disfrutaban del espectáculo, alimentando el fuego con más leña. Es crucial recordar que esta narrativa es en gran medida una construcción colectiva, una creación de la imaginación febril de los fans y la maquinaria implacable de los medios de comunicación. No poseemos información de primera mano sobre lo que realmente sucedió entre Kerem, Hande y Melissa. No tenemos acceso a sus pensamientos, sus sentimientos, sus conversaciones privadas. Sin embargo, el impacto de esta percepción en la imagen pública de Kerem y Hande es innegable. Sus nombres quedaron inextricablemente ligados en el imaginario colectivo,
condenados a ser comparados y contrastados durante años venideros. Cambiando de canal y siguiendo con las relaciones complicadas, hablemos de *Erkencicus* o *Pájaro soñador*. Esta serie también pertenece al género de la comedia romántica, protagonizada por los carismáticos Demet Özdemir y Can Yaman. Can interpreta a Can Divit, un fotógrafo trotamundos con un espíritu libre y una barba impecable, mientras que Demet encarna a Sanemein, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la empresa de publicidad de Can. La química entre Can y Demet era tan palpable que casi se podía tocar, y como era de esperar, surgieron rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de la pantalla. Lo que hace que *Erkencicus* sea relevante para nuestra discusión es cómo las expectativas del público pueden influir en la percepción de las relaciones entre los actores. El público sediento de romance y convencido de que la magia que veían en la pantalla era real, deseaba fervientemente que Can y Demet fueran una pareja en la vida real. Cualquier rumor, cualquier foto, cualquier declaración sobre sus vidas personales era analizada con lupa, desmenuzada y reinterpretada para encajar en la narrativa romántica que el público había construido en sus mentes. Similar a lo que ocurrió con Kerem y Hande, la presión del público puede ser abrumadora, sofocante e incluso dañina para los involucrados, quienes se ven obligados a navegar por un mar de expectativas irreales y juicios implacables. Otro ejemplo de cómo las relaciones en pantalla pueden generar un torbellino de drama fuera de ella lo encontramos en *Karasevda* o *Amor eterno*. Esta serie dramática está protagonizada por el apuesto Burak Özçivit y la talentosa Neslihan Atagul. *Karasevda* es una historia de amor trágica, un relato épico de dos almas gemelas separadas por el destino y las implacables fuerzas de la sociedad. Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una joven rica y privilegiada, se enamoran perdidamente, pero su amor se ve constantemente obstaculizado por las diferencias de clase y las maquinaciones del despiadado Emir Kozcuoğlu, el villano de la historia, que hará todo lo posible para mantenerlos separados. En este caso, el drama no se centró tanto en un supuesto romance entre los protagonistas fuera de la pantalla, sino más bien en la reacción del público ante la intensa química entre Burak y Neslihan, teniendo en cuenta que Burak estaba casado con la también actriz Fariye Evcen. Aunque no hubo rumores de infidelidad ni escándalos mayúsculos, algunos fans expresaron su opinión sobre la intensidad de las escenas románticas entre Burak y Neslihan, cuestionando si era apropiado o respetuoso hacia Fariye. Este ejemplo demuestra cómo incluso las relaciones profesionales pueden ser objeto de escrutinio público, especialmente cuando involucran escenas íntimas o personajes con una fuerte conexión emocional. Ahora, alejándonos un poco del drama romántico y adentrándonos en terrenos históricos, hablemos de *MyZyL o *El Sultán*. Esta serie épica nos transporta al corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, un periodo de expansión, opulencia y, por supuesto, intrigas palaciegas. La serie está repleta de complots, ambiciones políticas, batallas épicas y romances apasionados, todo ello ambientado en un escenario visualmente impresionante. Si bien *MyZyL no se centra directamente en un romance entre los actores principales fuera de la pantalla, se ilustra cómo las relaciones representadas en la televisión pueden generar debates y controversias a nivel nacional. La serie fue criticada por algunos sectores por su representación de la historia otomana, por la idealización de algunos personajes y por la supuesta glorificación de un periodo histórico marcado por la guerra y la opresión. Esto demuestra que las series turcas no solo generan drama en torno a las relaciones románticas, sino también en torno a temas históricos, culturales y políticos, convirtiéndose en un reflejo de las tensiones y debates que existen en la sociedad turca. Volviendo al melodrama romántico, no podemos ignorar *Aşk Memnu* o *Amor prohibido*. Esta serie, basada en una novela clásica turca del mismo nombre, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, en busca de seguridad económica y estatus social. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, y ambos comienzan una aventura secreta que tendrá consecuencias devastadoras. *Aşk Memnu* es un ejemplo paradigmático de cómo una historia de amor prohibido, llena de pasión, traición y engaño, puede cautivar al público y generar debates sobre la moralidad, las convenciones sociales y la naturaleza del deseo. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en otros países, y sigue siendo recordada por su trama intensa, sus personajes complejos y sus interpretaciones magistrales.
Aunque no hubo drama significativo fuera de la pantalla, la serie demostró el poder de una historia bien contada para generar emoción, controversia y reflexión. Finalmente quiero mencionar Medcezir una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de la serie sigue la vida de Yaman Koper, un joven problemático de los suburbios que es acogido por una familia rica y poderosa en Estambul, dándole una oportunidad de escapar de su pasado y construir un futuro mejor. Yaman se enamora de Mira Beylice, una joven rica, popular y con un espíritu rebelde, y juntos deben superar los obstáculos que se interponen en su camino. Medcezir es relevante porque muestra cómo las adaptaciones de series extranjeras pueden generar expectativas, comparaciones y críticas. Los fans de compararon constantemente la serie turca con la original, analizando cada detalle, cada personaje y cada escena para determinar si la adaptación era fiel a la esencia de la historia original. Esto demuestra que el drama no siempre se centra en las relaciones entre los actores, sino también en la recepción de la serie por parte del público, en las expectativas que genera y en el legado que deja. En resumen, el drama que rodea el rechazo de Melissa a Kerem y su conexión con Ander Cel es solo la punta del iceberg, un pequeño ejemplo de cómo las relaciones en pantalla, las expectativas del público y la maquinaria implacable de los medios de comunicación pueden generar un torbellino de controversia y especulación fuera de ella. Hemos visto cómo los romances, los rumores, las comparaciones y los juicios pueden afectar la imagen pública de los actores, la recepción de las series y la forma en que el público percibe la realidad y la ficción. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los entresijos del drama turco y que hayan encontrado interesante mi análisis del supuesto rechazo de Melissa, el fantasma de Ande y el volcán de emociones que estos temas desatan. Quiero saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme cuál de estas series es su favorita y qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida personal de los actores? ¿O deberían los medios ser más responsables a la hora de informar sobre estos temas? Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Gule gule. Adiós.